Muy buenas tardes, muchas gracias. Mm, Voy a colocar la presentación, ustedes me dicen si se puede observar. Ahí está la presentación, ya se puede ver claramente. Y listo, sí se ve. Bueno, reitero las gracias por la invitación al simposio y bueno, vamos al grano. Eh, la presentación es sobre un trabajo de posgrados que se realizó en la maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Pamplona que se llamaba Alternativas Ambientales de Tratamiento para la neutralización y eliminación de residuos químicos generados en los laboratorios de química general. Pues vamos a ver una introducción, una conceptualización, el problema que se presentaba, el objetivo que tenía la investigación, una justificación, el contenido metodológico, unos resultados y su discusión, conclusiones y algunas recomendaciones. Para poder nosotros entender este tema de los residuos químicos, pues resulta que en muchas instituciones universitarias, sobre todo en los laboratorios de análisis químicos, se maneja una gran cantidad de productos y se llevan a cabo una gran cantidad de diversas operaciones, sean con fines educativos, de investigación, de consultoría industriales, pero en cada una de estas actividades o prácticas se genera un alto volumen de residuos químicos líquidos, que en últimas estos residuos se llevan a un almacenamiento temporal, pero luego tiene que hacer una contratación con un operador privado que es el que va a llevar estos residuos a una exposición final. Y esta exposición final generalmente siempre es la incineración. Fue así como el objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico de los laboratorios de química general de la Universidad de Pamplona con el fin de tratar de implementar algunos tratamientos, sobre todo amigables con el medio ambiente, tratamientos de neutralización, eliminación de estos residuos químicos. Veamos algunos conceptos para poder entender qué fue lo que se realizó. Dentro de algunos de estos tratamientos amigables con el ambiente, que lo que buscamos es tratar de no utilizar más químicos, está lo que le llamaba la solidificación, que como tal es un proceso donde se añade una cantidad suficiente de solidificante a estos residuos químicos y lo que se hace es generar una masa solidificada que va a mantener el residuo químico. Otro tratamiento del que nosotros tuvimos un estudio muy completo, en medio de una revisión sistemática, era la evaporación, que como tal es un fenómeno muy sencillo donde los átomos o moléculas en estado líquido se convierten a estado de vapor. Hay otro tratamiento parecido al de la solidificación que llama el encapsulamiento, que es esa técnica de encapsular dentro de una materia. Generalmente se utiliza sobre todo concreto, lo que implica necesariamente que ese componente, ese residuo que queda en el componente, pues no se va a fijar químicamente al material, pero sí va a quedar confinado en él, tratando de evitar que haya algún tipo de fuga. En los laboratorios en la Universidad de Pamplona se implementó lo que llamaba o se llama el Plan de Manejo de Residuos Químicos y Biológicos, que fue otro trabajo de posgrado de una compañera, y ella dejó establecido lo que llamaban unas líneas de residuos. ¿Qué era eso? Pues una categorización de los residuos que salían de los laboratorios con el fin de poder manejarlos. Dentro de esos tratamientos amigables con el medio ambiente, también encontramos lo que es la bioremediación, que es como el tema que nos atañe hoy, que es el uso de diversos organismos fundamentales, bacterias, hongos, cualquier tipo de estas plantas, para la reducción de la contaminación del aire o de los sistemas acuáticos o terrestres. Y entendemos también otro concepto como es la detoxificación, que es el proceso de eliminación de sustancias tóxicas, tratando solamente de lograr la mineralización de los contaminantes químicos disueltos en agua. Esta detoxificación también está muy relacionado
con lo que es la evaporación y la radiación o la fotocatálisis heterogénea. En la fitorremediación, como ya conocemos, pues la técnica que consiste en utilizar diversas plantas para poder descontaminar suelos y aguas superficiales. Y los residuos químicos, pues como tal, pues son sustancias químicas, empaques o cualquier otro residuo líquido que dependiendo de su concentración y su tiempo de exposición, tienen la capacidad de generar lesiones graves o afectaciones a la salud o contaminación de cuerpos de agua o suelos. Siendo así, nosotros veíamos que en la universidad pues estaban generando una gran cantidad de residuos químicos líquidos y lo que hacíamos en esa época era tomar esos residuos, envasarlos y almacenarlos. Hasta el momento pues no se había aplicado como un tipo de tratamiento y como ya les había mencionado, la universidad hacía era un contrato con un operador privado para que cada mes o cada 15 días viniera y se llevara los residuos químicos. Pero habría el gran problema que el operador privado, antes de llevarse eso, necesitaba que cada una de esas líneas tuviera un análisis para ellos determinar bien qué era lo que se llevaban para ellos poder hacer la disposición final. De ahí parte el problema. Entonces, en los laboratorios de análisis químico se maneja toda esta gran cantidad de productos y se llevan a cabo diversas operaciones. Y esto genera que se convierta esos de almacenamientos temporales en lo que se llama una fuente de contaminación. Estos residuos como tal, como son químicos, pues son muy complejos y por lo tanto se presenta una gran dificultad a la hora de tratarlos. Son pocas las universidades o contadas las que tratan sus propios residuos químicos y lo que he dicho, pues generalmente lo que lo lleva es un operador privado para llevarlo a una disposición final, que es la incineración. ¿Cuál era el objetivo como tal de esa investigación? Pues era aplicar tratamientos de neutralización o eliminación de estos residuos químicos para contribuir de alguna forma con la solución al problema de generar ese almacenamiento inadecuado de los desechos químicos de los laboratorios. Muchas veces almacenamos de manera inadecuada y eso se pueden producir derrames. La justificación como tal, pues encontramos que en estos laboratorios, en cada uno de los laboratorios, química, biología, se generan estos residuos peligrosos, pero no se contaban con un adecuado manejo y tratamiento. Por tal razón, era algo inmediato generar algunas alternativas de solución con las que pudiéramos nosotros plantear actividades de mitigación, prevención o corrección y así disminuir sobre todo el riesgo o la afectación que se podía dar sobre todo a los monitores de los laboratorios, a las personas que trabajan en los laboratorios, que en últimas son las que se pueden ver afectadas porque todos los días están trabajando con estos residuos. Pues también a los estudiantes y a los profesores que muchas veces en sus prácticas podían estar pasando por un riesgo de afectación. ¿Cuál fue la metodología para nosotros hacer este trabajo? Primero que toda la población fue los laboratorios de química general. En la Universidad de Pamplona pues existe una gran cantidad de laboratorios de biología, de suelos, pero nosotros en este caso solamente tomamos los laboratorios de química general. La muestra como tal, en el plan de manejo de residuos químicos y biológicos, que ya se había dejado implementado, había más o menos 20 líneas de residuos. Y acá nosotros lo que hicimos fue trabajar con las primeras 9 líneas. El tipo de investigación fue cuantitativa, cualitativa, exploratoria, porque hasta ahora íbamos a comenzar nosotros a determinar qué tipos de tratamientos ambientales nos podían ayudar a reducir ese nivel de almacenamiento de residuos químicos. Como tal, lo primero que se hizo pues fue un diagnóstico. Fuimos a los laboratorios, cuantificamos, caracterizamos, hicimos un análisis de cuánto era el volumen de residuos que estaba generando
los caracterizamos, hicimos una buena caracterización de cada uno de los residuos. Cuando ya tuvimos todo ese análisis, esa reclasificación de las líneas para determinar cuáles eran las que íbamos a trabajar, porque no podíamos trabajar con todas las líneas, porque era una gran cantidad o volumen de residuos líquidos, pues determinamos en la revisión que hicimos, determinamos la aplicación que íbamos a hacer. Dentro de esas aplicaciones determinamos que íbamos a aplicar tratamientos de evaporación, solidificación, fitorremediación, biorremediación y reutilización, sobre todo para algunas sustancias químicas como que eran los ácidos que a veces no se veían muy contaminados, que se podían volver a diluir y se podían utilizar en nuevas prácticas. Después de aquello, de la aplicación, pues hicimos la evaluación de cada una de esos tratamientos que se aplicó y por último se incorporaron unos protocolos al plan de manejo de residuos químicos y biológicos con el fin de que se le pudiera dar continuidad a estos tratamientos. Entre los resultados más significativos, como les venía comentando, pues ya se había establecido en el plan de manejo de residuos químicos unas líneas. Esas líneas pues eran los residuos, los componentes que iban en cada una de esos desechos. E encontramos que al final de año, pues eso fue como para el 2012, 2013, había un volumen de 16.308 mililitros de residuos, en aproximadamente 17 litros. ¿Qué iban en todos esos tipos de residuos? Por ejemplo, la línea 8 eran residuos de sales inorgánicas, la línea 7 eran residuos de otros hidróxidos o bases, la línea 12 residuos de fenol o compuestos fenólicos, la línea 17 residuos de terminación de DQO, y así en general se hizo la clasificación. ¿Para qué se hizo o para qué se dejó establecido estas líneas? Con el fin de que cuando los profesores o los muchachos terminaran sus prácticas, buscaran la línea allá en su botellita y desecharan ese tipo de residuo en ese recipiente, con el fin de que cuando fuéramos a hacer el tratamiento, nosotros ya tuviéramos establecido más o menos cuál era la línea y qué era lo que podía tener esa línea. Era un poquito complejo y complicado, pero se trató de realizar ese ejercicio. Una de las líneas donde más se generaban residuos era la línea de residuos de sales inorgánicas. En ese momento, pues fueron 3.167 mililitros, casi 3 litros. Y lo que les he venido comentando, todo eso se llevaba a un lugar de disposición temporal de almacenamiento, que a veces pues no tenía como todas las medidas de seguridad, porque hasta ahora estábamos comenzando con esto del plan de manejo, que ya lo habían dejado establecido, pero hasta ahora se estaba comenzando como a desarrollar y a ejecutar. Dentro de esos resultados, pues nosotros lo que vimos era que una aplicación primordial, un aspecto primordial de manejar estos residuos era que en ese momento pues se estaba generando unos costos de tratamiento por el operador privado. En ese momento el costo por kilogramo de residuo o litro de residuo era 4.000 pesos en ese momento. En este momento yo ya creo que debe estar en unos 16.000, 17.000 pesos dependiendo del operador que maneje esos residuos. Y cada litro de residuo químico, el operador solicitaba que debía llevar un análisis de laboratorio, lo que implicaba un presupuesto de otros 30.000 pesos más por hacer ese análisis de laboratorio, ya un 34.000 por un litro. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos? Pues tratar de aplicar estos tratamientos con el fin de reducir, primero que todo, los impactos ambientales que están generando por el desecho de estos residuos. Lo otro, aplicar tratamientos ambientales y lo otro, pues tratar de bajar los costos. Al final, según el diagnóstico total de los laboratorios, se generó un promedio de 17 litros de residuos por año y los cuales se distribuyeron en 21 líneas diferentes. Coloqué aquí como la gráfica de qué era lo que hacíamos en ese momento. Yo creo que todavía se sigue haciendo en la Universidad de Pamplona. Allí colocamos nosotras cada una de las... Permítame, coloco el puntero. Cada una de las líneas
como identificamos 21 líneas, cada una de las líneas pues tenía un recipiente diferente para que los estudiantes o los profesores fueran desechando en cada una de esas líneas, con el fin de que cuando nosotros comenzáramos a hacer la ejecución de los tratamientos ya supiéramos cuál era lo que iba en cada una de esas líneas. Para nosotros los tratamientos pues se determinó tratar las 9 primeras líneas porque aunque podrían presentar algún efecto contaminante, pues su fácil degradación, a diferencia de los otros residuos químicos, pues era mucho más rápido. Las líneas que nosotros tratamos de trabajar fueron residuos de ácido sulfúrico, residuos de ácido clorhídrico, residuos de ácido nítrico, la línea 4 que era residuos de ácido bórico y fosfórico, la línea 5 residuos de otros ácidos, la 7 residuos de otros hidróxidos o bases inorgánicas que sus componentes era hidróxido de carbono, de calcio, hidróxido de amonio, hidróxido de bario. En la línea 8, que como vimos en la tabla anterior, era en la que más se desechaba, que eran residuos de sales inorgánicas, cloruros de calcio, potasio, hierro, y en la línea 9 eran residuos de otras sales inorgánicas como yuro potásico, yoduro o yoato férrico. Determinando nosotros esas líneas y determinando cuáles eran como los tratamientos ambientales que pudieran contribuir, determinamos que las primeras líneas de 1 a la 6 le aplicamos un tratamiento de vaporización, a la línea 7 y 8 y 9 un tratamiento de fitorremediación, a la línea 7 y a la línea 9 aplicamos un tratamiento de solidificación, a la línea 5 y a la línea 8 biorremediación, y lo que era línea 1 y línea 2 se le dio reuso, que eran sobre todo los ácidos. En este caso, pues vamos a hablar de dos tipos de tratamientos que fueron la biorremediación y fueron la fitorremediación. Aunque se aplicaron tratamientos de solidificación y de evaporación, pero esto ya constituye como aparte de lo que hoy vamos a trabajar, vamos a hablar de la técnica de biorremediación. Esa técnica se aplicó por medio de la utilización de la lombriz roja californiana. Recordemos que para nosotros poder incubar esa lombriz necesitamos tener lo que llamamos unas camas o unos sustratos. Esas camas o esos sustratos, en ese momento, pues lo que hicimos fue el uso de estiércol de caprino, caballo, materia vegetal, todo esto molido o picado, para que las lombrices pudieran poder degradar mucho más rápido todo este sustrato. Todo esto fue mezclado y se dejó establecido como una temperatura media de 17 grados centígrados y un pH inicial de 8.32, que es lo establecido o adecuado para que haya crecimiento de la lombriz roja californiana. A su vez, en el sustrato de la lumbricultura y con el propósito de realizar luego las comparaciones, se procedió a hacer como un análisis químico de absorción atómica para determinar qué sustancias tenía este sustrato. Luego de eso, lo que se hizo fue preparación de la muestra, pero aplicamos la muestra de residuos. En este caso, se aplicó la línea 8. Ya teníamos la mezcla. Después de eso, preparamos la muestra de la línea 8. En este caso, tomamos 250 mililitros de la línea 8, pero hicimos una dilución y una dosificación con el fin de aplicarlo luego al sustrato. Esta dilución se aforó, se quedó a un pH más o menos establecido de 6.8 a 7.2, se aforó la muestra de 5 litros y con estos 5 litros que nosotros teníamos aplicábamos humedad al sustrato con el fin de luego sembrar o inocular la lombriz. La lombriz no se sembró de humedad se pudiera estabilizar para poder luego sembrar la lombriz. ¿Qué fue lo que utilizamos? Sobre todo pasto seco, estiércol de cabro, estiércol de caballo. Aplicamos melaza, que según muchos estudios, la melaza ayuda
a una rápida descomposición de la materia orgánica y se aplicó las sales inorgánicas de la línea 8. ¿Qué hicimos? Estas fueron las camas donde se hizo la aplicación de los residuos químicos en cada uno de los sustratos. Ahí está, todo impermeabilizado, con el fin de comenzar nosotros a determinar el crecimiento de la lombriz roja californiana. ¿Qué obtuvimos? Nosotros lo que queríamos determinar era que si nosotros al sembrar o inocular la lombriz roja californiana, esta lombriz se iba a poder desarrollar o se iba a inhibir su crecimiento. Se sembraron al principio 50 lombrices. Es algo tedioso tomar cada una de las lombricitas, sembrarlas y eso. Y comenzamos a contar los días para determinar el crecimiento. A los 14 días aproximadamente ya teníamos un crecimiento, comenzando con 50 ya teníamos 74 lombrices. ¿Qué ya nos estaba diciendo esto? Pues que no se estaba inhibiendo el crecimiento de la lombriz, se estaba desarrollando y a su vez estaba haciendo la transformación de esa materia orgánica que estaba de los sustratos. ¿Para qué? Para convertirla en humus. Y a los 60 días, perdón, a los 81 días encontramos que el crecimiento era de 290 lombrices. Tedioso, ¿por qué? Porque nos teníamos que poner en cada uno de los sustratos, comenzar a sacar las lombricitas, poder a contar a ver si verdaderamente se estaban creciendo. Bueno, una vez determinado que la lombriz sí podía generar un desarrollo ahí en esos sustratos, y después de más o menos 90 días aproximadamente que ya se ha generado un compost por la transformación de la materia orgánica en humus por la lombriz, se realizó un proceso de compostaje. Este sustrato se aplicó a unos suelos que ya nosotros habíamos determinado con anterioridad, y a estos suelos que determinamos y que también hicimos una prueba de absorción atómica para ver qué componentes tenía, pues decidimos ahora aplicar una técnica de fitorremediación con frijol Phaseolus vulgaris, frijol corriente, y en este segundo ensayo lo que hicimos fue sembrar esas plantas de frijol directamente a los suelos contaminados, pero en este caso ya aplicamos una línea orgánica de la línea 8 directamente diluida, y para esto se aplicó 10 mililitros de sal inorgánicas en esa línea a la muestra de suelo. ¿Qué determinamos? Pues teníamos un suelo original con algunas características como materia orgánica de 6.20, materia orgánica, perdón, un pH de 6.20, una materia orgánica de 2.83, teníamos calcio 54. Lo que hicimos fue incorporar eso, esperar el debido tiempo más o menos de 2 meses, 60 días, y comenzamos a determinar luego el crecimiento de esta planta, a ver cómo crecía o si había también alguna inhibición en el crecimiento de la planta. A los 60 días, pues pudimos observar que los tallos y ramos de la planta eran fuertes y erectas, tenían con guías y habilidades para trepar como una planta trepadora, vainas distribuidas por toda la planta, no se veían algún tipo de enfermedad en la planta, buena adaptación vegetativa, hubo un afloramiento normal del frijol, el tamaño de la semilla, aunque pequeño, tenía un tamaño con un peso de 25 gramos, y la planta como tal pues tenía un brillo de la semilla intermedio. Decidimos hacer el análisis físico-químico una vez dejamos que la planta se descompusiera, y dentro de ese análisis físico-químico tomamos 3 muestras y obtuvimos los mismos, unos resultados para calcio, magnesio, potasio, hierro, zinc y cobre, entre 6,99, 5,36 para potasio y zinc 2,95. Para la muestra 2, por ejemplo, calcio 7,3, hierro 8,52, lo que nos está demostrando que la planta tiene buenas características en cuanto a nutrientes. Bueno, como conclusiones de este estudio, ¿qué tomamos? Generalmente las sales inorgánicas que se generan por medio de un análisis adecuado se pueden controlar por medio de tratamientos, en este caso de fitorremediación o biorremediación.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacer tratamientos pero controlados y cíclicos, porque estas plantas, en este caso, pues no las vamos a utilizar para consumo. Las vamos a utilizar es para degradación y para estabilización de suelos. En comparación con otros estudios, pues podemos concluir que la lombriz Escherichia foetia puede asimilar concentraciones altas de compuestos químicos que para otros tipos de organismos pueden ser tóxicos. Otra de las conclusiones a las que llegamos con el estudio es el incremento en la producción de residuos químicos. Es un gran problema de gestión ambiental dentro de las instituciones educativas. Y otro es que a veces tanto estudiantes como educadores pues son como muy apáticos a la participación de este tipo de tratamientos. No se hace el debido vertido de los desechos en los recipientes que se debe hacer y eso es un gran problema que se genera. Dentro de las recomendaciones que surgieron del estudio, se sugería en ese momento crear una zona para el manejo de los residuos por medio de la bioremediación y fitorremediación, o sea, que se continuara y se ahondara en este tema para que se dieran las condiciones necesarias para implementar estos tratamientos amigables con el medio ambiente. Las plantas utilizadas en el tratamiento, como ya lo había indicado, deben ser reincorporadas a la materia orgánica en la producción de humus por medio de la descomposición que nos servían a nosotros sobre todo como abono orgánico, sobre todo para plantas de los jardines. Y una de las recomendaciones clave es que se recomendaba incorporar nuevas líneas de investigación en relación a estos estudios más profundos, sobre todo por los efectos químicos que se podían presentar en estas dos especies de la lombriz roja californiana y de la especie de frijol Phaseolus vulgaris. De esta investigación pues salieron 3 artículos: tratamiento de reacción para la eliminación de residuos de sales, tratamientos de evaporación para la reducción de residuos químicos y como tal la formulación de una propuesta metodológica para la gestión integral de los residuos químicos peligrosos en las instituciones de educación superior. Eso era como tal como la experiencia que se realizó en cuanto a fitorremediación y biorremediación para el tratamiento de residuos químicos, en este caso en la institución educativa Universidad de Pamplona. Muchas gracias. Bueno, doctor Javier, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a estar atentos un momento al chat, pues, para recibir las preguntas. Yo sí quisiera saber, pues, inicialmente, si dentro de estas investigaciones no se llegó de pronto a un análisis de las afectaciones químicas que iban a tener, pues, la parte de las lombrices. No alcanzamos a hacerlo porque ese estaba como en la línea de biología. Nosotros, pues, como ingenieros ambientales no manejamos eso, por eso en las recomendaciones finales dejamos que se presentaran nuevos proyectos o investigaciones en relación al tema que usted nos comenta. Sí, señora, eso sería bueno para determinar verdaderamente si hay un daño o una afectación, digamos en este caso, a las lombrices. Bueno, doctor, acá nos preguntan, bueno, nos dice que en el ITSAT, en el Instituto Tecnológico Superior de Álamo de Mapache, actualmente se hace la disposición final, pues, de los residuos peligrosos. Sin embargo, pues generan un cargo recurrente, un gasto recurrente. En su experiencia, ¿considera que es posible aplicar la biorremediación para tratar residuos como el hexano y el tolueno? Bueno, a ver, el hexano y el tolueno, pues es que ellos tienen una complejidad más grande. Biorremediación y fitorremediación, pues sería más complicado para poder trabajar estos dos tipos de residuos. Pues yo como tal, pues no lo aconsejaría como tal, ¿no? Aunque se puede. Recordemos que en este mundo no hay nada imposible, se podría trabajar. Algún tipo de bacteria, microorganismo que pudiera degradar. Si ya hay bacterias que están degradando lo que son hidrocarburos, yo creo que se pueden trabajar este tipo de sustancias. Perfecto,
doctor Javier. Vamos a esperar otro momentico a ver si nos llega otra pregunta y continuamos. Sí, en este caso, pues fue un trabajo exploratorio. Sí, cuéntame. Para complementar la pregunta anterior, sí se podría degradar esos solventes, pero sí se tendría que acondicionar un lugar y, como dice usted, seleccionar algunos microorganismos que degradan estos hidrocarburos que son complejos, pero sí, sí se podría hacer. Sí, señor, eso, ahí es que, de eso es lo que trata la investigación, tratar de determinar si debe haber algún tipo de microorganismo que pueda degradarlos, sino que lo que nosotros que buscamos en estos tiempos es como una degradación mucho más rápida, como un proceso de tratamientos ya rápidos que se puedan determinar inmediatamente. Bueno, doctor Javier, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación, por esta excelente ponencia. A continuación, pues le cedemos la palabra al maestro Juan Carlos Aguirre. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura Daniela. Pues a continuación se hace la entrega simbólica del certificado de la ponencia al CIVIS 2024, que me permitiré leer en este momento. El Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache y la Universidad de Pamplona otorgan este certificado a Javier Augusto Vera en reconocimiento a su valiosa participación como ponente en el primer simposio Bioresoluciones, un recuento de vivencias México-Colombia 2024, con el tema titulado Alternativas ambientales de tratamiento para la neutralización y eliminación de residuos químicos generados en laboratorios de química general. Autor Javier Augusto Vera. Firman